Esta tarde, el propósito, hermanos, es mostrarles por qué es importante buscar encuentros con el Señor primeramente. Y yo quiero invitarles para que vayamos a 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, no todos, pero vamos a leer algunos versículos. Quizás ustedes conocen la historia. Dice: aconteció que en el tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siglag, los amalecitas habían invadido el sur de la ciudad de Siglag y tomaron a Siglag y la incendiaron. Llevaron cautivas a las mujeres que estaban ahí, mas no las mataron a ninguna, pero tomaron pequeños y grandes. Tan solamente se los llevaron consigo y se los llevaron con ellos. David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron lo que había acontecido, que la ciudad estaba quemada y que a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas se las habían llevado cautivas. Entonces David y el pueblo que estaba con él se levantaron con voz en cuello y lloraron hasta que le faltó las fuerzas para llorar. Vamos al versículo 6. David quedó muy angustiado, pues todo el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todos estaban amargados, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se reanimó en el Señor, se fortaleció en el Señor su Dios. David le dijo a Abiatar el sacerdote, hijo de Ahimelech: tráigame el efod sacerdotal. Y Abiatar trajo esto a David. Entonces David consultó al Señor diciendo: Señor, ¿debo seguir a esa banda? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor respondió: persíguelos, porque ciertamente lo alcanzará y libertará a los cautivos. Quiero que vayamos ahora al versículo 16. Y él los llevó, un hombre que David se encontró con su ejército en el camino, dice que él lo llevó hasta donde estaban el campamento de los enemigos, y aquí que los amalecitas estaban desparramados por toda la región, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todos aquel gran despojo que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Y entonces David los atacó y luchó contra ellos desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, y ninguno de ellos escapó, a no ser los 400 jóvenes que montaron en camellos. Así David salvó todo lo que los amalecitas habían llevado, y también salvó a sus 2 mujeres. Saben, mis apreciados hermanos, ¿por qué buscar un encuentro con Dios con la vida? Porque hay momentos en la vida que el enemigo nos roba lo que tenemos y nos quedamos sin nada. El texto bíblico termina diciendo, la última parte termina diciendo que cuando David fue hasta el campamento de los enemigos para luchar contra ellos y rescatar, dice que los encontró desparramados, comiendo y bebiendo allá en el valle, haciendo fiesta por las derrotas que habían causado a David y a su pueblo. ¿Saben, apreciados hermanos y amigos? A veces en la vida nos podemos encontrar, podemos ver al enemigo haciendo fiesta por las derrotas que nos causan la vida. Yo no sé si estoy hablando para alguien que quizás ha visto al diablo haciendo fiesta por tus propias derrotas. Ha visto cómo el diablo se burla de las derrotas que le ha causado en tu hogar, con tus hijos, con tus finanzas, con tu vida espiritual. Yo he visto muchas veces al diablo haciendo fiesta por mis derrotas. Y es por eso, hermanos, que necesito un encuentro con el Señor. ¿Qué esperanza hay para mí cuando el diablo hace fiesta por las derrotas que me ha causado? Bueno, sucede que una vez el rey David vivía con los filisteos. Él estaba huyendo de Saúl y lo único que encontró en un momento fue ir a aliarse y trabajar para el rey Aquis. Y aunque no trabajaba para atacar a los israelitas, a los mismos de su pueblo, pero sí atacaba a las naciones que eran enemigos de los filisteos, pero también de los israelitas. Pero llegó un momento, mis hermanos, donde David tenía que levantarse y luchar contra el pueblo de Israel. Gracias a Dios, Dios no lo permitió. Pero estando en esa situación, de repente David
después de haber sido rechazado por los príncipes de los filisteos, y dijeron: no confiamos en que David vaya a pelear contra Saúl y Jonathan y su ejército. No confiamos, no sea que él allá se nos tuerza. Entonces lo devolvieron para casa y le dijeron: David, usted no va con nosotros. Y cuando ellos se volvieron para casa, que era la ciudad de Siglag, que el rey Aquis le había dejado para que ellos vivieran con sus familias, cuando fueron llegando encontraron que la ciudad salía humo. Y cuando ellos entraron por las puertas, se encontraron que sus casas estaban incendiadas. Corrieron rápido para mirar qué había y descubrieron, para desgracia, que sus esposas, las esposas de los hombres del ejército, y los hijos y las hijas habían sido llevados por los filisteos, por los amalequitas. Y dice que el pueblo y David comenzaron a llorar, y lloraron tanto que les faltó las fuerzas para llorar. Me llama la atención eso, hermanos, porque esa gente dice que lloró hasta que le faltó la fuerza para llorar. ¿Cómo será eso? Gracias a Dios la vida todavía no me ha arrancado esas lágrimas, pero yo no sé cómo es uno no tener ni siquiera fuerzas para llorar después de haber llorado tanto. Y yo no sé si a alguien ya la vida le arrancó lágrimas de esa manera. Y mientras estemos en este mundo, mis apreciados, esa es una posibilidad de que la vida, que el enemigo nos arranque lágrimas, y no sé si al punto de quedarnos sin fuerzas para nada. Pero ahí estaba David. Pero me llama la atención algo, porque dice que estos amalequitas, además de llevarse las esposas, los hijos y las hijas, dicen que se llevaron tanto los pequeños como los grandes. ¿Quieren saber? El enemigo siempre quiere robarnos, no importa lo que sea. Pueden ser cosas grandes o significativas, o pueden ser cosas pequeñas que aparentemente no sean tan significantes. Quizás en esta tarde, no sé si hay personas que han sentido que el enemigo ha venido a robarles, a quitarles, a llevarse algo significativo de tu vida. Quizás ¿ha visto cómo el enemigo se llevó algo significativo para tu vida? No sé si tus hijos, la confianza de tu esposa, de tu esposo. No sé si los principios morales. No sé si la vida de un ser querido. No sé si un prospecto de negocio y te quedaste en quiebra, algo grande. Pero yo no sé si también puede ser que el enemigo haya alargado la mano y te haya quitado cosas pequeñas. O sea, no tan significantes a la vista suya, pero son pérdidas, hermanos. ¿Qué cosas pueden ser insignificativas o no tan significativas o pequeñas? No sé, quizás tú consideres que pelear de vez en cuando con la esposa y pasar una noche ahí un poco bravos no es tan grande. Pero cuando te acuestas airado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, puede ser que pareciera algo pequeño, pero es una pérdida. Es algo que el diablo te está robando. Puede ser que tú pienses que dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de participar tanto en la iglesia no sea tan grave. De todas maneras estoy ahí. No es tan grande, pero saben, es una pérdida. ¿Y sabe qué sucede con las pérdidas, sean grandes o sean pequeñas? Que te quitan la paz. Porque dice que fueron pérdidas grandes y pequeñas. Y dice que todo el pueblo lloró hasta que le faltó las fuerzas para llorar. Por las esposas, por los hijos, por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. Todos lloraron. Porque no importa cuán grande o cuán significativo o no significativo sea lo que el diablo te está quitando, eso te arranca la paz, te va a hacer llorar. Y saben, dice que David se angustió mucho. Grande o pequeña su pérdida, te puede traer angustia. ¿Qué es la angustia? Porque hay otra palabra, dice que mientras David estaba angustiado, se angustió mucho, el pueblo estaba amargado. Dos palabras, angustia y amargura. Los psicólogos y los que estudian la salud mental entienden esto. La angustia tiene que ver con el miedo al futuro. Es aquello que se enfrenta cuando tú sientes que no tienes fuerzas para ese desafío, esa prueba que tiene adelante y tú no sabes cómo avanzar.
Quizás la angustia puede llegar cuando tú sientes que tenía una inversión y de repente toda la inversión se cayó, quebró su negocio y tú tienes que responder por los intereses o por el préstamo, por el estudio de tu esposa y tú no sabes, tienes miedo porque no sabes cómo vas a solucionar eso y eso te angustia, miedo hacia el futuro. Y eso tenía David. David tenía miedo, angustia, no sabía cómo iba a enfrentar el futuro ahora cuando se habían llevado a su esposa, sus esposas. Bueno, debía tener una, pero tenía varias. Pero el pueblo estaba amargado y la amargura no es angustia hacia el futuro. Amargura es resultado de algo, de un fracaso, de un pasado, de algo que no has podido arreglar. Amargura está llena de dolor, está llena de resentimiento. Cuando se tiene angustia y cuando se tiene amargura. Dice que David se angustió mucho, pero a pesar de su temor, a pesar de su angustia, buscó a Dios y se fortaleció en el Señor. Mientras que el pueblo que estaba amargado, lleno de dolor, lleno de resentimientos, de no poder superar algo, dice que hablaba de matar a David. Porque el que cae en la amargura tiene el peligro de pensar que la muerte sea la solución a algún problema. ¿Y qué causó esa angustia y esa amargura tanto en David y en el pueblo? Cosas pequeñas, cosas grandes y cosas pequeñas que el enemigo le robó. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros decimos, no, eso no es tan grave. Pero eso que no es tan grave, si no los estás pudiendo satisfacer, te va a traer angustia y te puede traer amargura. Y ese es el cuadro. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con los encuentros con Jesús? Miren, el texto, la historia nos dice que David entonces, en medio de esa crisis, en medio de ese panorama, llamó al sacerdote Abiatar y le dijo, sacerdote, tráigame el efod. El efod era un pectoral que tenían los sacerdotes en aquel tiempo, o el pueblo en el santuario, y el sacerdote especialmente lo usaba para consultar a Jehová cuando había alguna necesidad del rey, del profeta, del pueblo o alguna situación donde habían las 12 piedras y 2 piedras más, el Urín y el Tumín, y entonces el sacerdote, el profeta o el rey consultaban y Dios respondía a través del Urín o el Tumín. Pero ese pectoral era el momento, era el lugar, era un lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Cuando el hombre quería consultar a Dios, había un lugar de encuentro, ese pectoral. Así que David pidió consultar a Dios y utilizó ese pectoral. Y en el momento en que él consultó a Dios, tuvo un encuentro con él. Buscó al Señor, dice, consultó al Señor, dice el versículo 7, dice que consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿será que podré perseguir a esa banda y podré recuperar lo que el enemigo me robó? Y en ese encuentro el Señor le dijo, anda, persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y los recuperarás. Apreciada iglesia, yo creo y estoy más convencido que estamos viviendo en los tiempos finales, donde la iglesia va a ser probada, donde las familias van a ser probadas, vamos a ser probados. Y si tú y yo no estamos cada día buscando tener un encuentro con el Señor, esas crisis, esas pruebas nos van a llevar a una angustia, nos van a llevar a una amargura que no nos van a dejar entrar en una comunión con el Señor. No vamos a tener la visión para poder consultar al Señor. David, en medio de esa angustia, mientras el pueblo hablaba de apedrearlo, de matarlo, y David angustiado, David se abrió paso y buscó un encuentro con el Señor a través del efod y consultó al Señor y el Señor le respondió. Para eso sirven los encuentros, para consultar, para clamar, para pedir al Señor dirección, y el Señor seguramente responderá. ¿Cuánto hace falta, mis hermanos? ¿Cuánto hace falta que más esposos consulten al Señor cuando vean que hay dificultades en todo su entorno familiar?
¿Cuánto hace falta que hayan más esposas que consulten al Señor y digan: Señor, hay esperanza para mi hogar, hay esperanza para mis hijos, hay esperanza para mi esposo, hay esperanza para mi padre, hay esperanza para mi vida? Consulten al Señor y puedan escuchar la voz de Dios diciendo: vamos, levántate, sigue, porque ciertamente hay solución. Hoy día no tenemos un pectoral, no tenemos un sistema de consultar al Señor a través de un pectoral y de piedras, pero sí podemos tener un lugar de encuentro con Dios. Un lugar que puede ser aquí la iglesia. Cuando vengas a la iglesia, mis hermanos, y estés trayendo un peso en su vida, quizás, como le dije hace un momento, hayas tenido encuentros malos durante esta semana. Ven a la iglesia y haz de este lugar un lugar de encuentro al Señor, donde vendrás y le dirás al Señor en oración: Señor, hay esperanza para la crisis que estoy enfrentando en mi casa. Hay esperanza, Señor, para las circunstancias que no estoy pudiendo dar dominio allá afuera, en mi negocio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con mis vecinos, con mis amigos, en mi vida espiritual. Hay esperanza, y este lugar se convertirá en un lugar de encuentro para escuchar la respuesta de Dios a través de la palabra del Señor. Pero no solamente puede ser aquí. Tú puedes levantar un lugar de encuentro en tu casa, no sé, en tu sala, en tu biblioteca. Yo muchas veces, hermanos, es ahí, a veces mi lugar de encuentro con el Señor, de consulta al Señor, cuando cuando siento que hay crisis en mi vida. Entonces ahí me bajo de la cama, me resbalo, me dejo caer, y ahí mientras mi esposa duerme, yo estoy ahí a los pies, al lado de la cama, clamando al Señor y consultando al Señor. ¿Hay solución para las crisis que estoy enfrentando? Y solo cuando se consulta, no importa dónde sea, tú te levantas con nueva esperanza, con una seguridad, y todo eso a un encuentro con la vida que es Cristo. Ahora, miren, ¿qué hizo David? Dice que David, después que consultó al Señor, ahí en el versículo 8, entonces David consultó al Señor diciendo: ¿debo perseguir ese bando? ¿Lo conseguiré alcanzarlo? El Señor le respondió: persíguelos, porque ciertamente alcanzarás y libertarás a los cautivos. Entonces David partió con él y con 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la ribera del río Besor. Miren, después que David consultó a Jehová, él se fortaleció. Allá, mientras él estaba aquí consultando al Señor, a pesar de que había angustia en su corazón, allá afuera la gente estaba amargada, queriendo morirse, queriendo matar, queriendo arreglar, queriendo echarle la culpa a alguien. Y ahora David se levanta y dice: pueblo, levántate, porque he consultado al Señor y Él me ha dicho que podemos recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Mis hermanos, vuelvo y digo, se necesita más gente en esta iglesia, líderes, pastores, juntas, ancianos, que cuando sentamos que hay una crisis, que no podemos, ante desafíos que el mundo nos presenta, de cómo liderar la iglesia, cómo llevar adelante la misión, hayan pastores, hayan líderes, hayan ancianos, hayan diáconos, hayan dorcas, que consulten al Señor y vayan a una junta y digan: he consultado al Señor y el Señor puede ayudarnos por esta dirección, y traigamos soluciones y no problemas. Ustedes se imaginan, apreciados líderes de la iglesia central, si hubieran más líderes de departamentos que consulten más a Dios por los desafíos que tiene la misión en nuestra iglesia. ¿Cómo serían las juntas, pastor? Hay un pastor, presidente, que le dice a sus pastores: pastores, a mí no me traigan problemas, a mí tráiganme soluciones. Entonces los pastores tienen miedo de ir a hablar con el presidente, porque si no hay una solución. Pero hermanos, Dios puede revelarnos las soluciones a las crisis que enfrentamos cada día, pero para eso tenemos que tener un encuentro con la vida que es Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que David se fue con este grupo de hombres, 600, llegaron hasta cierto lugar, un río,
Y allí se quedaron 200 porque ya los otros estaban muy cansados, y siguieron otros 400 por el camino. Se encontraron con un hombre, un egipcio, que estaba muriendo. Descubrieron que era uno de los amalecitas que había quedado herido, estaba muriendo. Lo alimentaron, lo recuperaron, y entonces después de 3 días de él haberse recuperado, lo llamaron y David le dijo: bueno, ¿y quién eres tú? Ustedes pueden leer, no lo leímos por cuestión de tiempo, usted puede leer el relato, y dice que aquel era un joven. Y dice que ese joven le dijo: mire, yo peleé con los amalecitas, con el ejército de los amalecitas. Entramos por allá a Judá, entramos a Siglag, incendiamos a Siglag. Y David le dice: con que tú fuiste uno de los que incendiaste a Siglag. El pobre no sabía con quién estaba hablando. Y le dice: muchacho, dime una cosa, ¿y por qué estás aquí tirado? Dice: porque mi amo me vio que yo quedé enfermo, herido, y me dejó aquí para que muriera en el camino. Me llama la atención que dice que este era un muchacho, era un joven. Y aquí hay jóvenes. Y yo quiero decirle algo, apreciados jóvenes. El enemigo te llama para enfilar su ejército mientras tú tengas algo que darle. Mientras que tengas para darle tus fuerzas, tu juventud, tu belleza. Pero el día que te enfermes, el día que tú no le sirvas a Él, Él te va a dejar abandonado a la vera del camino para que mueras. Y hay jóvenes, hay líderes que de repente un día sirvieron al Señor, pero de repente se unieron al bando contrario, se dejaron llevar por los embelecos de este mundo, y un día quedaron sin nada. Y sabe, es que ya no le servía al enemigo, a Satanás, y lo dejó abandonado en la vida. Pero qué bueno que en ese momento que ese pobre joven estaba tirado ahí muriéndose, pasó el rey amado, el rey David, como le llamaban, y lo alimentó, lo fortaleció. Así es Dios también. Puede ser que el enemigo nos haya explotado, nos haya exprimido toda nuestra fuerza y nos haya dejado por a la vera del camino sin esperanza. Pero un día pasará Jesús por tu lado, por tu camino, y vas a tener un encuentro con la vida, y Él te va a levantar, te va a restaurar, porque quiere que trabajes para Él. Y entonces David le dice: oye muchacho, dime una cosa, ahora que estás sano, dime una cosa, ¿tú me llevarás a esa tropa? Y cuando el muchacho se da cuenta que él es el rey David, queda temblando y le dice: está bien, yo te puedo llevar, pero prométeme 2 cosas. Por favor, no me mates, o sea, perdóneme. Segundo, no me entregues a las manos de mi amo. O sea, no me vuelvas a dejar caer en las manos del enemigo que me explotaba. Y David le dice: está bien, no hay problema, te perdonaré, quedarás libre y serás libre. Y ese muchacho los llevó y les dijo: mire, ya están. Y es por eso que David volvió a recuperar, peleó, luchó y recuperó lo que había perdido. Hermanos, un día Dios también nos encuentra en este mundo, después de Satanás habernos explotado, maltratado, habiendo quitado nuestra esperanza, nuestra dignidad. Pero Dios pasa, nos mira, nos abraza, nos recoge y nos dice: ¿quieres trabajar conmigo? ¿Quieres acompañarme para ir al campo a recuperar, a hablar a aquellos que el enemigo está esclavizando? Y nosotros quizás con miedo: ¿quién somos nosotros, Señor? Por favor, perdónenos. Y cuando tú clamas a Dios por perdón, el Señor estará ahí para perdonarte, para darte una oportunidad más. Pero ese muchacho le pidió otra cosa más: por favor, no me entregue en manos de mis enemigos. Y hermanos, cuando tú decides trabajar para Dios, Dios promete darte la victoria y no dejarte volver atrás si tú confías en Él. ¿Para qué sirven los encuentros en el Señor? Para eso, para poder recuperar quizás aquello que el enemigo nos está quitando, para poder librarnos de la angustia, del dolor, de la amargura que nos causan las pérdidas que nos hace el enemigo, para poder consultar al Señor, ser fortalecidos y levantarnos con fe y victoria en Cristo Jesús. Hermanos, es para eso que sirven los encuentros con Dios, para transformar vidas que han sido robadas en algún momento por el enemigo. Y yo no sé en esta noche, pero mi propósito es que cada noche podamos abrir la palabra y estudiar encuentros de Dios con hombres y con mujeres que lo habían perdido todo, pero tuvieron un encuentro con Dios y el Señor los levantó, los transformó.
y la historia de ellos quizás puede ser tu historia y mi historia. ¿Quieres ser parte de esos milagros que Dios obró? Ven cada noche a este lugar. Pero yo no sé si en esta noche, mis hermanos, hoy mismo aquí, hay alguna persona que ha venido a este lugar y sienta que en su corazón el enemigo no le ha dejado levantarse con fuerzas. Quizás esta semana ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado la invitación de Dios, invitándole para que entregue su vida, y tú en el fondo quieres, pero no has tenido fuerzas porque sientes que el enemigo te ha robado. Pues esta semana el Señor está aquí para decirte que puedes tener un encuentro con Él y tendrás las fuerzas, tendrás la victoria en Cristo Jesús para poder hacer aquello que tú por sí mismo no puedes hacer. Y yo quiero en esta noche orar por esas personas. Yo no sé si en esta noche habrá algún amigo, alguna amiga, algún joven, alguna persona que aún no le ha entregado la vida al Señor Jesucristo. Ha sido invitada en este día, en esta semana, aquí, ha escuchado la palabra del Señor, pero hoy quisiera decirle: Señor, yo quiero que tú me ayudes, quiero tener un encuentro contigo, con la vida, y que me dé las fuerzas para conquistar los milagros que tú tienes para mi vida. O yo no sé si hay alguien que esté sufriendo, algún hermano que se sienta derrotado, algún hermano que diga: oye, estoy viniendo, pero realmente estoy que dejo todo a un lado. Pues este llamado también es para ti. Yo invité al hermano Horacio, él tiene una música, y yo quiero que mientras el hermano canta, si tú sientes de parte del Señor un llamado para colocar su vida en las manos de Él, yo quiero que vengas hasta aquí, porque quiero orar por ti en esta noche. Y queremos orar y decirle: Señor, necesito ese encuentro. Y si sientes ese llamado, ven hasta aquí. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, bienvenido. No sé si hay alguien más que quisiera venir. Necesitas venir, entonces hoy ven hasta Jesús. Nadie lo puede hacer sino solo Dios, de Dios. Quiero preguntar, ¿será que hay alguien más que está sintiendo el deseo de venir hasta aquí para orar por él? ¿Habrá alguna persona más que quisiera venir? No sé quién eres, no sé lo que pueda estar sucediendo en su vida, pero me gustaría tenerle aquí. Gloria al Señor, bienvenido, mi hermana. Ven, ¿habrá alguien más? ¿Quieres venir? Colócate hoy en los brazos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere remarcar un encuentro contigo en esta semana. Y ese encuentro será de victoria. ¿Habrá alguien más? Ven, déjate traer por el Espíritu Santo. El Señor está aquí para fortalecerse, para devolver aquello que quizás el enemigo te ha quitado, grande o pequeño, pero eso que te ha quitado te incomoda, no te deja realmente tener la paz que solamente Cristo lo tiene. Qué bueno, mis apreciados. ¿A dónde más vamos nosotros? ¿A quién más vamos sino a Jesús? Y ustedes están viniendo al lugar correcto. Y esta semana el Señor quiere estar con cada uno de ustedes. Vamos a colocarnos de pie todos. Vamos a orar, hermanos. Dios y querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos la existencia, la vida, y poder descubrir, Señor, que a pesar de un mundo caído, de un mundo lleno de maldad, tú te has propuesto, Señor, colocar en nosotros esperanza de vida y vida eterna. Hay cosas, Señor, que ya descubrimos que no podemos hacer por nosotros mismos. Y aquí hay un grupo de gente, mis apreciados, hijos tuyos, que han conocido tu iglesia, que han hecho un pacto contigo, como otros que quizás te están conociendo y están escuchando, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para ellos, pero también han sentido el dolor del fracaso, de no poder realizar lo que tú tienes para ellos. Pero Señor, aquí están y aquí estamos todos para depender de tu mano poderosa. Ayúdanos, Señor, a que este encuentro sea un encuentro para levantarnos, para proyectarnos, para sostenernos victoriosos hasta el día final. Quédate con cada uno de estos tus hijos, con cada familia aquí presente. Llévanos con bien a nuestros hogares. Permite que mañana, Señor, estemos bajo tu protección, bajo tu liderazgo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesucristo. Amén.